Radionovela, El murmullo del bosque. Mi nombre es Laura, y lo que voy a contarles comenzó una tarde que parecía normal, pero que terminó por cambiar mi vida para siempre. No sé si aún quiero creer lo que sucedió, pero cada vez que cierro los ojos, veo lo que pasó aquella noche. Era un fin de semana largo, y mi esposo, Diego, y yo decidimos escapar de la ciudad para relajarnos en un pequeño chalet en las montañas, cerca de un bosque denso, casi impenetrable. Nunca habíamos estado allí, pero la recomendación de un amigo hizo que confiáramos en el lugar. Laura, en tono relajado al principio, con un toque de nostalgia. Llegamos al chalet cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de un naranja cálido. La casa, aunque antigua, tenía un aire acogedor, y el sonido de los árboles moviéndose con la brisa le daba un toque tranquilo al ambiente. Diego estaba emocionado, como siempre, y yo solo quería desconectar de todo, respirar aire fresco y escuchar el silencio del campo. Sonido del viento moviendo las hojas de los árboles, suave y tranquilo. Laura, cambiando a un tono más inquietante. La primera noche todo estuvo bien. Nos acomodamos junto a la chimenea, compartiendo una botella de vino, riendo y recordando viejos tiempos. Pero cuando llegamos al segundo día, algo extraño ocurrió. Fue en la tarde, después de que decidimos dar una caminata por el bosque. Diego y yo caminamos por un sendero que nos llevaba más adentro, hacia una zona que no estaba marcada en el mapa. Al principio, todo parecía tranquilo, el crujir de las ramas bajo nuestros pies, el canto lejano de algunos pájaros. Pero algo empezó a cambiar. Sonido de pasos sobre hojas secas, viento un poco más fuerte. Laura, ahora más cautelosa, mirando al pasado. Empezamos a escuchar un murmullo bajo. Un sonido que no provenía del viento, sino de algún lugar más profundo en el bosque. Intenté ignorarlo al principio, pensando que tal vez era el eco de algún animal, pero conforme avanzábamos, el sonido se hacía más claro. Eran voces, susurros que parecían llamarnos, pero nadie más estaba allí. Voz susurrante, inaudible al principio, pero empieza a aclararse. Ven, ven. Laura, con tono más tembloroso, como si reviviera el miedo. Diego, que ya parecía haberse dado cuenta de lo que pasaba, se detuvo en seco. Me miró con el rostro pálido, los ojos fijos en el bosque frente a nosotros. En ese momento, comprendí que no era mi imaginación. Había algo en ese lugar, algo que nos observaba, algo que no estaba bien. Decidimos regresar, pero cuando tratamos de dar vuelta, el sendero parecía diferente. Las hojas caídas se habían movido, las sombras parecían más densas, como si el bosque estuviera vivo, cambiando a su antojo. Sonido de ramas quebrándose, pasos más rápidos. Laura, más agitada, como si estuviera huyendo. Empezamos a caminar rápido, buscando el camino de regreso, pero cada vez nos perdíamos más. Las voces crecían, y de repente, una figura apareció entre los árboles. Era una mujer, o al menos parecía una mujer, vestida de blanco, con el cabello largo y desordenado. Nos miraba fijamente, pero sus ojos eran vacíos, sin vida. Era como si nos estuviera esperando. Voz femenina, susurrante y profunda. ¿Por qué te vas? No tienes a dónde ir. Laura, con voz entrecortada, como si lo viviera nuevamente. Nos quedamos paralizados. Esa figura, esa mujer, comenzó a acercarse lentamente, flotando sobre el suelo. Yo quise gritar, pero no podía. Mi garganta estaba cerrada. Diego intentó dar un paso atrás, pero sus pies no respondían. Sentía que estábamos atrapados en algo mucho más grande que nosotros, algo que no podíamos comprender. De repente, la figura desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire, pero las voces seguían, ahora alrededor nuestro, más cercanas, casi gritando en nuestras cabezas. Ven, ven. Sonido de voces aumentadas, como si estuvieran dentro de la mente de los oyentes. Laura, más desesperada, respirando de manera irregular. Corremos, sin saber hacia dónde, pero el bosque parecía un laberinto. Cada paso que dábamos nos alejaba más del chalet, y el tiempo comenzaba a sentirse distorsionado. Los árboles, antes tan familiares, ahora parecían moverse,
cambiar de lugar. Miré a Diego, y por un momento, pensé que había perdido la razón. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos en terror. Estaba tan asustado como yo. De repente, escuchamos un grito. Un grito desgarrador, proveniente del mismo lugar donde habíamos visto a la mujer. Decidimos seguir ese sonido, pensando que tal vez encontraríamos una salida, pero lo único que encontramos fue más oscuridad. Cuando llegamos al final de un pequeño claro, vi algo que me heló la sangre, una figura más, un hombre, parado frente a nosotros, con la cara cubierta por una capa de musgo. Solo los ojos, esos ojos amarillos, brillaban con intensidad. Voz masculina, con tono grave, casi como un eco. No hay salida. El bosque es el único hogar que necesitas, ahora. Quédense, con nosotros. Laura, ahora llorando, desesperada. Intentamos correr, pero fue inútil. El bosque nos había atrapado. Ya no sabíamos que era real y que no lo era. Cada vez que creíamos haber encontrado el camino de regreso, las sombras se alargaban y cambiaban, nos llevando más adentro, como si el propio bosque estuviera devorándonos poco a poco. Sonido de ramas crujiendo, hojas moviéndose violentamente. Laura, más tranquila, pero con un tono sombrío. Finalmente, llegamos al chalet, o al menos lo que quedaba de él. La puerta estaba abierta, pero el interior estaba vacío. Las paredes estaban cubiertas de manchas, como si algo las hubiera tocado. El aire estaba denso, opresivo. Diego se desplomó en el suelo, agotado, sin palabras. Yo, en mi desesperación, traté de salir nuevamente, pero cuando abrí la puerta, no había nada. El bosque estaba allí, justo frente a mí. Y las voces, seguían, siempre susurrando. La madrugada llegó, y con ella, una quietud extraña. No podíamos salir, ni movernos. El tiempo pasó, pero no de la manera que recordaba. Las horas se extendieron. No estábamos en el mismo lugar, ni en el mismo mundo. El bosque nos había reclamado, y aunque estamos aquí, en este lugar, nunca dejaremos de escucharlo. Si alguna vez ven un bosque, especialmente uno que no conocen, piensen 2 veces antes de entrar. Porque en sus sombras, el murmullo no es solo viento, es algo mucho más antiguo. Algo que nunca se detiene. Fin.